Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Por supuesto agradecer enormemente las contribuciones que tienen con Canal TLB1. Todo mi agradecimiento. Por supuesto invitamos a que muchos nos colaboren. Eso es muy importante para poder seguir adelante con esta labor tan importante que creo para todos, especialmente hoy en día. También quiero decirles que YouTube nos ha censurado muchísimos programas. De hecho, hay una persecución muy grande con relación a contra la libertad de expresión, la libertad de prensa. Razón por la cual nosotros nos vimos obligados a subir a otras plataformas, como por ejemplo BitChute. De todas maneras, estamos reformando nuestra página web para poder trasladar todo, sea de BitChute o cualquier otra plataforma, la podamos subir a nuestra página web y sea mucho más fácil para todos ustedes poder acceder en caso que en algún día se baje la llave de YouTube y terminemos sin programación. Así que quedan todos avisados. Después me sorprende que tenemos 187.700 o por ahí suscriptores y los programas apenas tienen 2.000, 3.000 vistos, ¿no? Cosa muy rara. O YouTube nos limita o el público que está en TLB1 no le interesa. Eso es una duda que tengo y me gustaría algún día ver qué piensan los que nos ven, ¿vale? Otra cosa, quiero poner este programa bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos acompañe, nos ilumine, ¿no es cierto?, nos guíe en el camino tan difícil, tan oscuro, en el cual estamos viviendo hoy y que ya fue prácticamente comunicado que venían tiempos difíciles. Así que la oración y el ¿no? sentirnos un poquito más espirituales nos va a ayudar a encontrar la luz al final del camino, tan necesario hoy en día. Vamos a nuestro programa de hoy. Siempre hablamos del poder, ¿no? El poder mundial. Aquí se hablaba de la sinarquía, ¿no? Que era la unión de 4 poderes. Esos poderes, tanto el comunismo, el liberalismo, el sionismo, como el Vaticano, llamémoslo, esa línea estatista o estatal, llamemos, que también llevó 2000 años y que, bueno, de alguna manera también cimentó en el poder del mundo y decidió, y tuvo mucho poder en una época, sigue teniéndolo hoy en día. Vamos a hablar un poquito de ese poder, esos poderes, y esos poderes los analizamos porque esos poderes mundiales manejan, ¿no es cierto?, todos los hilos de lo que hacen a nuestra vida hoy cotidiana. Y ese poder, llamémosle la sinarquía, también logró manejar a las masas. Lo vemos hoy en día, cómo surgió en diferentes circunstancias este virus, y este virus generó unas acciones políticas y económicas. Y eso volteó, digamos, la libertad de los individuos. Estamos hoy en día coartados frente a nuestra libertad, por otros motivos también. Pero bueno, vamos a tocar todo este tema, especialmente por un libro que publicó un gran amigo que vamos a entrevistar ahora, que se llama El mundo detrás de las cortinas, historia como instrumento y control de las masas. A ver si tenemos en pantalla. Muy bien. No vamos a tocar el tema puntualmente del libro, pero vamos a trabajar el tema. Para mí es un gusto compartir el programa con el ingeniero industrial mexicano, analista internacional, experto en geopolítica y gobernanza mundial, experto en historia del terrorismo y contraterrorismo. Es escritor justamente de este libro, El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de masas. Para mí es un gusto compartir el programa con Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, un gusto de tenerte aquí en TLB1. El gusto es mío de estar acá en su programa, don Juan Manuel, muchas gracias. Quiero agradecerte porque has hecho 2 presentaciones muy importantes en el noticiero TLB1 Internacional, donde has sido muy concreto, en 8 minutos, 10 minutos, haber puesto una visión, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el mundo, ¿no? Que es lo que trabajamos en nuestro noticiero. Samuel, por supuesto, mi agradecimiento en eso. Quiero preguntarte, hoy entendemos que hay el nuevo orden mundial, siempre se habló del nuevo orden mundial.
Yalta ya había creado un nuevo orden mundial, anterior había nuevos órdenes mundiales, bipolaridad, llámalo como quieras, pero había un nuevo orden mundial, de doble comando o de un comando, qué sé yo. Pero la realidad es que hoy vivimos una época muy difícil, donde la gente dice, bueno, vendrá un nuevo orden mundial, y hablan los presidentes, tenemos que crear un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial. ¿Cómo interpretarías ese nuevo orden mundial o qué es lo que están hablando todos estos señores que con tanto ímpetu lo proponen? Pues mire, yo creo que el nuevo orden mundial hace mucho que fue instaurado. Yo me atrevería a decir que legalmente fue instaurado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se derrota a la Wehrmacht alemana, pero ese proyecto ya venía de mucho antes, desde que Woodrow Wilson instauró ese orden internacional del cual hablaban en la Primera Guerra Mundial. Pero es bien curioso que después de esta Segunda Guerra Mundial se ponen en práctica todo lo que aprendieron sobre guerra psicológica, sobre política internacional, todos los sistemas de dominio, se pusieron ya en marcha al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero no por eso es que se lo inventaron de la nada, ¿no? De hecho, hay una publicación muy interesante de 1937 de un escritor y analista internacional y también periodista. El libro se llamaba Union Now, de Clarence Street. Y cuando yo lo invito a la gente siempre a que lea este libro, no hay una versión en español, pero es un inglés muy básico el que tiene. Y nosotros vemos ahí dibujado totalmente y perfectamente cómo se instauraría el nuevo orden mundial a través de todas estas instituciones de gobernanza global como que se desprenden de la ONU, ¿no? Y es muy impresionante ver cómo Clarence Street incluso habla sobre el control mundial del comercio. Bueno, es un bosquejo total de lo que vimos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo interesante es ver que él maneja un concepto que le llamaba el gobierno mundial democrático. Después, en 1950, cuando se hace una reunión en Copenhague, Dinamarca, donde el principal orador fue Winston Churchill, él lanzó varios de estos conceptos, pero con la diferencia con el extra de que él habló de un nuevo orden mundial todopoderoso y omnipotente. O sea, con esas palabras lo dijo Claro. Winston Churchill. Sí, y eso, cuando decís el nuevo orden mundial democrático, porque hoy la palabra democracia se transformó en una especie de religión, ¿no? Todo tiene que ser democracia, ¿viste? Y nadie puede atentar contra la democracia, ¿no? Venimos de monarquías, pasamos por diferentes etapas, dictaduras, pero no, ahora la democracia es la democracia. ¿En qué simboliza ese nuevo orden mundial demócrata o democrático en el cual se refiere Churchill? Lo que pasa es que, como usted dice, veníamos de monarquías, luego veníamos de una especie de imperios, ¿no? Que ya venían en total decadencia. Entonces yo veo que cuando surge la Alemania nacionalsocialista y trata de volver a estar en la escena mundial a través de la creación del Segundo Reich, que es el segundo reinado o el segundo reino, el segundo imperio, como le quieran llamar, todo eso se pone en riesgo, todo ese equilibrio que habían conseguido después de tanto tiempo entre tres potencias centrales europeas, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Aunque muchos por ahí que son Putin lovers, pues no les gusta que toquemos a Rusia, ¿no? Pero es la realidad. Rusia era una de los equilibrios a nivel mundial. Cuando surge la Alemania del Segundo Reich, del Tercer Reich, perdón, pone en riesgo todo esto. Entonces barren con todos los imperios, incluso la Gran Bretaña deja de ser un imperio después de la Segunda Guerra Mundial y nadie se acuerda de eso. Pero lo que viene con las democracias es que la democracia de hoy en día, hay que decirlo abiertamente, no es
como tal la democracia que nos hacen ver en los programas de televisión, en los noticieros, donde la supuesta democracia respeta la libertad, la vida, la soberanía de los pueblos. No, no es cierto eso. Al decir, por ejemplo, Churchill, o al sentar la idea de un gobierno mundial democrático todopoderoso y omnipresente, ahí ya en esas palabras se deja ver su verdadera cara, pues. Es simplemente un imperio mundial dirigido por corporaciones, por ciertos países poderosos, porque es muy casual, es muy curioso ver que el poder mundial, don Juan Manuel, se lo compiten siempre entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero en el momento en el que surge un país que pone en riesgo ese equilibrio, no por decir que es bueno o malo, pongamos el ejemplo de Siria, de Libia, perdón, mucha gente dice, no, pues merecía, ¿no?, lo que pasó con Gaddafi, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que no nos dicen a nosotros? Lo que no nos dicen es que Gaddafi puso en riesgo la primacía del dólar a través de la propuesta que él tenía de crear un dinar respaldado en oro. Y como no hay ninguna moneda en este momento respaldada en oro, que en breve vamos a regresar a alguna moneda respaldada en oro, el dinar ponía realmente en riesgo ese equilibrio que se logró después de la Segunda Guerra Mundial, y vemos lo que le pasó. Otro que también puso en riesgo este nuevo poder mundial fue Saddam Hussein. Le guste a quien le guste, no estamos juzgando si era bueno o malo ninguno de los dos personajes mencionados, simplemente estamos yendo a lo fundamental, a lo político, económico, geopolítico. ¿Qué le pasó a los dos países? Pues quedaron en la ruina, ¿verdad? Es bien curioso ver, repito, cómo el poder mundial se lo compiten entre las 5 potencias principales que salieron ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero fuera de ello, aquel que saque los pies del plato, pues va a recibir una buena tunda, como decimos en México. Bueno, eso se puede decir también, por ejemplo, el caso de John F. Kennedy, ¿no? John Fitzgerald Kennedy, que, bueno, mucho se decía Sí. que era el tema de Bahía de los Cochinos, que la guerra con Rusia, sí, ¿no es cierto?, por el tema cubano y tantas otras cosas, pero que en realidad había querido prescindir de la Reserva Federal Norteamericana, en el fondo, ¿no?, de la cosa, y quería que el Tesoro norteamericano fuera el emisor de la divisa, ¿no es cierto?, y tener un control sin pagar interés. ¿Cómo vamos a pagar interés en algo propio que lo podemos hacer nosotros, ¿no?, y no terciarizarlo con empresas? Sin embargo, bueno, se decía entre bambalinas que efectivamente el producto más importante tuvo que ver su muerte con eso. Y lo decís muy bien, el poder impone. Eso tiene que ser, Samuel, ¿tiene que ver solamente con las finanzas o tiene que ver también el poder maneja otras cosas aparte del dinero? Quien quiera salir de la horma establecida en Yalta, donde ahora es no sé, Bretton Woods, donde ya no es más el patrón oro, sino el patrón dólar, y no tiene respaldo, pero no tiene ninguna importancia. Hay otros factores en los cuales cualquier presidente que saque los pies del plato puede ser, como bien decís, ¿no es cierto?, castigado, aparte del dinero o aparte del dólar. Sí, de hecho, hay un factor en el que yo me enfoco en el libro, El mundo tras de las cortinas. Básicamente, pues que mi idea principal con este libro era crear un puente entre las personas que no tienen llegada a este tipo de lectura, como no solamente el revisionismo histórico, sino las grandes obras que crearon personajes súper interesantes como los creadores del Instituto Tavistock, como en el caso de John Rollin Rees. Y ese es uno de los factores, aparte de todo este entramado de control mundial. Yo a mis alumnos les digo que hay una especie de alianza entre la ciencia, no solamente entre la psiquiatría, ¿no?, varias ciencias, con el gran capital. Entonces la ciencia, en este caso la psiquiatría, se pone al servicio del gran capital y forman un frente de guerra que es imperceptible para el resto de las masas.
el hecho, por ejemplo, de decir que John Rollin Rees, directamente en su libro The Shaping of Psychiatry by War, que se traduce como la conformación de la psiquiatría a través de la guerra, fíjese, a través de la guerra conformaron la psiquiatría en el Tavistock. Él menciona en una parte de su libro que después de esta guerra, porque ellos daban por hecho de que Alemania iba a ser derrotada, ¿no? El enemigo ya no serían los japoneses, ni los italianos, ni los alemanes, sino las masas. Claro. Entonces, él proponía llevar todo lo que aprendieron en psiquiatría para romper la moral, sobre todo, de las naciones durante la guerra, el escenario de guerra, llevarlo a la vida social. Y es lo que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Nos empezaron a meter a la sociedad en una guerra constante, como vivimos todos preocupados por una simple razón, ¿no? Que es llevar el plato de comida a nuestras mesas, pues pasa desapercibida, ¿no? Pero a través de los medios de comunicación, eh, englobando todo, ¿no? Lo que conlleva noticieros, películas, series de televisión, la literatura, la música incluso, metieron a la humanidad en una especie de neurosis colectiva. Y siempre es bien curioso ver que ellos tienen siempre un plan A y un plan B, C, D, hasta el Z tienen siempre planes, ¿no? Son personas que piensan en siglos y miran en continentes, ¿no? Y siempre hay que tener mucho cuidado cuando pasa algo en el mundo, como hoy está sucediendo en el caso de los Estados Unidos, donde vemos dos bandos pues muy claros, ¿no? Uno es el bueno y el otro es el malo, pero por lo regular esos dos bandos o esas dos situaciones obedecen a una sola. Y en este caso, en el caso actual, pues obedece al poder mundial también, aunque a mucha gente le va dar escozor, ¿no? Lo que yo opine sobre Donald Trump, que no tiene por qué caerme bien porque es solamente el presidente de un país. Sin embargo, mucha gente pues piensa en el sentido de un mal absoluto enfrentado a un bien absoluto. Claro. Y ese es el error que cometemos nosotros. Y eso ha sido esencial, don Juan Manuel, adueñarse de la mente de las masas para poder controlar a través del dinero, a través de la psiquiatría, de los medios de comunicación, etcétera. Es un entramado de control mundial increíble, la verdad. Samuel, primero me olvidé, es decir, la memoria ya a mi edad falla, pero dentro de lo que era el tema de la sinarquía se ponía la masonería, ¿no? Entonces estaba el liberalismo, el marxismo, la masonería, el sionismo y el Vaticano. Ahora, con relación a lo que decís exactamente, acá Adrián Salvucci, un gran conductor del proyecto Segunda República acá en Canal Tele1, siempre hablaba o mencionaba que se había establecido en el orden democrático, etcétera, dos caras de una misma moneda. O sea, la moneda es la misma, la dirección en la cual está apuntando el proyecto mundialista utiliza dos fases, que parecen contrapuestas, acérrimas, pero que en el fondo cumplen el mismo destino. Para el control o para las masas es creer que, bueno, que B es malo y A es bueno, ¿no es cierto? Y los dos, en el fondo, con estilo, siguen la misma dirección. Nos endeudan o abren la ideología de género como política social, o siguen el empobrecimiento, o alentar con planes sociales, ¿no? Generar industria, en fin, forma parte de un paquete que unos con un estilo elegante lo dicen y otros con un estilo popular. Pero en el fondo vemos que hay dos caras de la misma moneda. Y la vemos en Argentina y vemos que existe en todo el mundo. Vos lo planteás en Estados Unidos con Donald Trump y con Biden. Se va dando en todo el mundo en una forma paralela y cada vez que vemos los países, todos parecen igual, tienen dos partidos, fuera de México que tiene uno y se pelean adentro, pero que es el mismo partido, ¿no es cierto? Como que son contrapuestos, pero en el fondo es un circo. Y ese circo Sí, nos lleva a continuar, parece un control automático de la masa, como bien decís.
Es un ajedrez donde cada pieza que mueven te ponen 10 en jaque, ¿no es cierto? O del plan A, B hasta el Z, porque tienen todos los planes, como para, si no funciona este, funciona el otro. Y así es como nos vemos hoy en día como borregos, ¿no es cierto? Arrastrados para un lado o para el otro. ¿Qué elementos utilizan con tanta eficacia como para ese control multitudinario mundial? Bueno, yo trato de analizar siempre las cosas desde una perspectiva muy distinta a lo que regularmente lo hacen las personas más seguidas, ya sea en las redes sociales o incluso en los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque una de las principales armas que utiliza el poder mundial para llevar a las masas a un solo objetivo es la dialéctica hegeliana. Claro. O problema, reacción, solución, ¿no? Sabemos que la dialéctica hegeliana pues reza, ¿no? Básicamente tesis, antítesis, pero de la comparación de esas dos obtenemos la síntesis. Ahora bien, esto se hace desgraciadamente, como usted lo decía, don Juan Manuel, en todo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y voy a mencionar algunos temas en los que se adopta esta técnica, ¿no? Hegeliana. En la política, incluso en YouTube, en la economía y hasta en el tema de la ovnilogía. Porque muchos ovnílogos que supuestamente van en contra del sistema, que les han mentido, que la vida extraterrestre y todo esto, irresponsablemente van llevando a las masas hacia hacia el mismo objetivo que los poderes mundiales se han establecido, que es, al final de cuentas, crear un gobierno mundial o hacerlo público porque ya existe, a través de unificar a las masas. No es tema para hablar ahorita en este momento lo de la ovnilogía, pero en el caso de la economía, veámoslo un ejemplo muy actual. Hace unos meses yo di una conferencia en línea en la que le decía a los asistentes que la guerra de divisas electrónicas o de sistemas económicos electrónicos no es precisamente entre Bitcoin contra Ethereum o sistemas, no sé, como el Quantum, el blockchain. No se trata de que se están enfrentando. Se trata de que se tiene que meter en la mente de las masas que hay o que va a haber una forma de economía preferentemente electrónica. Ahora bien, este es un objetivo que se venía persiguiendo hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día vemos a ciertos youtubers que tienen muchos seguidores, es lo peligroso, que hoy en día se están peleando por decir cuál es el sistema electrónico de moneda que es el patriota, porque ahorita está enfrentado las palabras, ¿no? El patriota contra el globalista. Y se están peleando entre ellos de que si el Quantum es el sistema patriota o que el Bitcoin es el sistema patriota, cuando realmente lo que vemos es que a las masas ya prácticamente se les ha llevado a decidir, como dice Adrián Salvucci, ¿no? Como lo dicen, entre Pepsi o Coca-Cola, ¿no? Ahorita nos están haciendo nosotros decidir entre Quantum, entre Ethereum, entre Bitcoin o entre dólar digital o entre yuan digital, pero el caso es que ya nos metieron de lleno en la moneda única mundial. Ahora bien, hay un documento del 89, cuando recién entró al poder George Bush padre. Fue publicado por el Departamento de Guerras de Baja Intensidad, de Conflictos de Baja Intensidad de Langley, Virginia, donde curiosamente ya en esa época decían que iba a surgir un bloque contrario al de Bretton Woods, un bloque económico mundial. Esto surgió con el BRICS, el cual aparentemente, decían ellos, va a ser contrario. Sin embargo, va a llegar un momento en el que no van a colapsar, no van a chocar entre sí,
sino que se van a unificar. Y algo que se le pasa a los patriotas de Internet, porque ya todo el mundo es patriota, ¿no? en Internet, es que iniciando el año del 2020, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin tuvieron una reunión telefónica. Esto es, la información está en Internet, solamente hay que buscarla en inglés para que la encuentren, en donde acordaron crear un sistema económico mundial respaldado más bien a través del blockchain. Entonces, ¿dónde está pues el supuesto antiglobalismo o anti, no sé, pues todo mundo piensa que alguien es patriota por el hecho de defender lo defendible? Y lo que pasa, don Juan Manuel, es que cuando el mundo se vuelve loco, como hoy lo estamos viendo, donde la vida de un no nato se pone sobre la mesa de si tiene valor o no, cuando llegamos a ese nivel de decadencia que ya preveía Oswald Spengler en el 1918, pues cualquier persona que venga con una pizca de sentido común ya es visto como un mesías. Ahora, yo no estoy diciendo que estoy en contra de lo que dice Donald Trump. Para mí es música, para mis oídos, ¿no? Mucho menos estoy a favor de Biden, que es un destructor abierto, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo? Como el mundo se ha llevado esta es una de las técnicas, ¿no?, que utilizan, a una psicosis colectiva, a este mundo pavloviano en el que estamos viviendo, orwelliano, es como quieren calificarlo, pero nos han llevado a un nivel de locura total en la que la persona que nos promete devolvernos la cordura es a la que vamos a seguir como borregos. En este caso, Donald Trump, pero muchas personas que siguen este canal se autodenominan antisionistas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿Donald Trump es antisionista? No, no lo es. Donald Trump ha hecho lo que Biden hubiera hecho si hubiera ganado, o Hillary si hubiera ganado. Biden una vez dijo, no necesitas ser de ese pueblo para ser sionista. Es cierto, tiene mucha razón. Y Donald Trump, que nunca se declaró como lo hizo Biden, pues ha hecho todo lo que cualquiera hubiera hecho, pues porque todos obedecen a un solo poder mundial. Claro. Sí, tal cual lo que decís. Lo que pasa es que, claro, las disyuntivas en las que nos ponen es el mal menor o el mal mayor, creyendo que el mal menor es mal menor y que el mal mayor es mal mayor, pero que en realidad los dos son tan males y no se comparan con lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? No el mal mayor o menor. En esto que recién planteabas, ¿no? A mí me resulta muy interesante porque siempre nos ponen en esa disyuntiva. Quisiera que hablemos, ¿no? ¿Qué otros instrumentos utilizan, ¿no? Porque cuando hablabas esto decías, por ejemplo, el banco, antes uno iba al banco, hacía la cola, sacaba el dinero, iba, pagaba las cuentas. Hoy la simplificación, llamémoslo de trabajo, etcétera, lo haces electrónico. O sea, casi uno no ve su dinero. Te pasan el dinero electrónico, paga las cuentas electrónicamente. ¿Qué diferencia hay entre ese dólar electrónico y el Bitcoin en el fondo? Porque tampoco vemos, hablo del dólar o el peso o cualquier moneda, ¿no? Porque no la vemos tajante, la vemos en transacciones. Y lo mismo cuando dicen hay un préstamo de 50.000 millones para la Argentina y no vemos ningún carro, avión que traiga 50.000 millones. Son todos asientos contables, es todo electrónico, es todo ficticio. Pero quiero que me digas en dónde estamos parados frente a eso y qué competitividad puede tener con el Bitcoin, que a final de cuentas podría llegar a ser lo mismo. Vamos a un corte. Volvemos enseguida con Samuel Cruz, que nos está contando un poco de todo esto y su visión de la cosa. Ya volvemos. Maxplen Soaje Pinto. Invierta desde $1.200 por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318.
El mejor precio de la zona, desde $1.200 por metro cuadrado. Consúltenos. 4312-8544 www.maxplen.com. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque con Samuel Cruz de Trujillo, hablando sobre este tema y que había quedado pendiente, Samuel, en el bloque anterior, ¿no? El tema hablabas de las criptomonedas, o el bitcoins y enfrentamientos entre esos, ¿no? A ver quién es más serio. Me has acordado un poco a las monedas entre el peso mexicano, el dólar, el peso argentino, el qué sé yo, todas las diferentes monedas, ¿no? Pero al mismo tiempo las transacciones bancarias de una época en que uno buscaba el dinero constante y sonante, ahora te lo simplifican, llamémoslo entre comillas, o se bancariza de tal manera que uno de casa, en una computadora, trae dinero que a uno le llega y uno lo manda, y en el fondo uno no lo ve nada, no ve ese dinero, a no ser que, y cada vez lo vamos viendo menos, porque está la tarjeta de crédito, porque después tenés otras tarjetas que simplifican, nos acostumbran a un mundo sin dinero, ¿y qué pasa con eso? A ver. Bueno, don Juan Manuel, como le he dicho al principio, yo trato siempre de pensar las cosas desde un punto de vista contrario, no contrario, sino diferente al que predomina, tanto de un lado como del otro, ¿no? Como de los dos lados de la moneda, como decíamos. Claro. Y para esto, pues tenemos que pensar un poco más en el tema psicológico, de la psicología de masas. Y bueno, la diferencia entre las monedas digitales que están pululando hoy en día, yo me atrevo a decir que no es ninguna. No tienen ninguna, porque como decíamos, el objetivo no es que el Bitcoin venza al Ethereum o que el blockchain le gane el sistema quantum, ni nada de eso, sino atraer a las masas a la idea de que la moneda va a ser electrónica. Nada más. Y para ejemplificar eso, nos vamos un poquito a la historia, a un caso muy interesante que ocurrió en Estados Unidos en la época de los años 30. En 1932 había una figura muy, muy importante, por poner una comparación burda, como si fuera una estrella de rock o una estrella de fútbol como Cristiano Ronaldo. Era Charles Lindbergh, el héroe de la aviación. Para las nuevas generaciones que no saben muy bien quién es Charles Lindbergh, se los voy a resumir rápido.
Gracias a Charles Lindbergh es que existe la aviación civil. Sin Charles Lindbergh no hubiéramos tenido jamás esto. Fue el impulso. De hecho, hay un momento histórico que se llama el efecto Lindbergh, que es básicamente cuando arranca toda la industria de la aviación civil, ¿no? ¿Qué pasó con Charles Lindbergh? Charles Lindbergh, cuando cruzó el océano en un vuelo solitario, pues se convirtió en el epítome del hombre americano, en el héroe, ¿no? Por excelencia, y conmovía a las masas. Ese fue un ejercicio de masas tremendo, ¿no? Él podía mover, y no estoy exagerando, a la mitad de los Estados Unidos con decir que iba a dar en la costa este un discurso y se movía totalmente las masas, ¿no? A ese nivel, ¿no? ¿Qué pasa? En el año 1932, le secuestran a su primogénito, a Charles Lindbergh Jr. Em, ¿Qué pasó? Pues se sembró una locura total en el país, no solo en el país, en todo el mundo. Al grado fue el impacto de esta noticia que dentro de los Estados Unidos la venta de periódicos incrementó en un 20%. Es algo increíble, ¿no? ¿Qué pasó? El secuestrador pidió $50,000 para el rescate. $40,000 de ellos estaban en billetes certificados en oro. Para los que no conozcan también esto, porque pues no vemos nada en la televisión acerca de los billetes certificados en oro. En aquella época los dólares tenían un sello que decía Gold Certificate, certificado en oro. También había Silver Certificate. ¿De qué se trataba esto? Si tú tenías $1,000 certificados en oro, podías ir al banco y pedir el oro directamente. Quiero el oro y el banco te lo daba. En un momento dado, empezaron cuando se funda la Reserva Federal, un momento dado estuvieron circulando al mismo tiempo los billetes de la Reserva Federal y los billetes certificados en oro. Y ¿qué hace el gobierno de los Estados Unidos supuestamente para ayudar a Charles Lindbergh? Recoge todos los billetes certificados en oro. Dice, perdón que me ría, ¿no? Pero es algo burdo, ¿no? Algo increíble, un ejercicio de masas a discreción. En esa época estaba gobernando Roosevelt y dice, pues para ayudar a nuestro héroe nacional, pues vamos a recoger todos los billetes certificados en oro y así cuando ya aparezcan los billetes que pidió el secuestrador, pues lo vamos a detener fácilmente. Se aprovechó ese momento luminoso, así se denomina en psicología y en religión también, momento luminoso, cuando se crea un trauma tan grande que la gente pierde de perspectiva el tema central. En este caso, no era el secuestro de Charles Lindbergh, sin minimizar el secuestro del bebé Charles Lindbergh. Pero lo central era que les estaban quitando a los norteamericanos sus billetes certificados en oro. Eso era lo esencial. Es lo mismo que sucedió cuando, bajo las circunstancias tremendas del ataque, del autoatentado del 11S, donde la gente firmó sin leer nada una ley patriótica que les quitaba sus libertades. Es básicamente lo que está sucediendo hoy en día bajo el contexto del coronavirus. Nosotros estamos pasando a nivel mundial, porque ya no es a nivel Estados Unidos solamente, ante un evento luminoso que nos mantiene escondidos en nuestras casas, bajo la amenaza de que tu vida esté en riesgo, mientras el sistema económico mundial colapsa y nace uno nuevo. Es básicamente lo que sucedió en la época de los 30 en Estados Unidos, pero donde cambió totalmente el dinero, porque cuando desaparecen los billetes certificados en oro, empieza a circular exclusivamente el billete de la Reserva Federal, que ese también tiene una nota, pero que dice, esta nota es de curso legal. Y legalmente tiene una trampa esa nota. Y lo pongo con otro ejemplo sencillo, ¿no? Si yo le debía a alguien $1,000 certificados en oro y yo le pagaba con estos $1,000 con billetes de la Reserva Federal y esta persona me decía, yo quiero mis billetes certificados en oro, entonces yo tenía el derecho de llevarlo ante las cortes y decir,
no me quiere aceptar mis billetes. ¿Por qué? Porque es de curso legal y el gobierno decía que esos billetes valían. No estaban certificados en nada, eran papel nada más. Pero el gobierno decía, tú los tienes que aceptar. Y si no los aceptaba, esta deuda se cancelaba. Entonces, básicamente, la trampa de hoy es que estamos perdiendo el último resquicio de libertad que teníamos, don Juan Manuel, porque, por ejemplo, si yo contrataba un plomero hasta hace un tiempo y le pagaba con mis billetes físicos, esa transacción entre el plomero y yo no creaba un control de una institución bancaria o gubernamental, ni pagaba impuestos ese intercambio. Sin embargo, de hoy en adelante, cuando el dinero ya empieza a ser electrónico totalmente, si yo contrato a alguien, le voy a tener que hacer una transferencia a través de mi teléfono y ese dinero va a pagar impuestos. Es un control tremendo al que nos están llevando. Perdón que me haya alargado con la respuesta, pero eh, básicamente es eso. Estamos bajo esta pandemia, estamos pasando por un evento luminoso en el cual pues va a cambiar totalmente la moneda de físico a electrónico, y no importa si es Bitcoin, si es Ethereum o si es blockchain o si es esto o lo otro. La idea es que se te meta en la cabeza que ya no va a existir el dinero físico. En base a lo que estabas diciendo, ¿no? Del dinero físico, etcétera, dijimos bueno, que tiene una línea económica, pero también acá, porque está todo el mundo pensando que, bueno, viene un reseteo, un poco lo que planteaba también, ¿cómo se llama? Daniel Stulin, ¿no? Que es un reseteo económico, y todo tiene que ver con lo económico, ¿no? Mientras la gente está, no, sí, va a haber un reseteo, pero viene el virus, está todo el mundo asustado. Pero paralelamente también se piensa que es una especie de alteración política, ¿no? Hecho, como recién también decías, pérdida de libertades. Entonces, estamos llegando a la conjugación de un miedo circunstancial sobre algo donde no demuestran los números que es, lo importante que es, pero sí justifica las otras movidas de piezas que una puede tener que ver con el reseteo económico, otra con la pérdida de libertades, otra con el establecimiento de tecnología 5G, porque todo tiene que pasar por mayor velocidad y necesitamos guardar datos y cruzar datos para tener... ¿Qué hay? ¿Es una combinación de todos? ¿Es parte de uno? ¿Es un proceso? Hoy empezamos con esto, después seguimos con lo otro, después seguimos con lo otro. ¿O cómo es? ¿O están tirando toda la carne al asador así como para definir? Es bien curioso la pregunta porque no necesitamos ir a una información muy oculta para responder esto, don Juan Manuel. Con que vayamos a la página oficial del Foro Económico Mundial, ahí se nos dice todo. O sea, mucha gente, no sé por qué dice que ciertos temas son teoría de la conspiración o que son mentira. Y es que lo que pasa es que como hay mucha radicalidad, tanto de un grupo de personas como de otras, nos han acostumbrado a creer a través de estos sistemas de control mental que aquello que no conocemos es mentira o es teoría de la conspiración. Pero el simple hecho de ir a la página oficial del Foro Económico Mundial, ahí tenemos todo. Ellos tienen una especie de mapa mental interactivo en el que usted le va dando clic en el tema que le interese. Es un mapa mental circular donde tiene muchos temas, tiene gobernanza mundial, moneda mundial, todo lo tiene abiertamente ahí. Cuando nosotros damos clic en el COVID-19, nos lanza a varios temas. Uno de ellos es la gobernanza mundial, otro es la moneda electrónica, la digitalización de la sociedad. Lo vemos con nuestros hijos que hoy están tomando las clases a través de Zoom. Claro. Virtual, ¿no? Todo esto, el dinero, digitalización total del trabajo y digitalización total de la economía. Esto lo maneja, estos conceptos los maneja abiertamente el Foro Económico Mundial, y uno de sus catalizadores es el COVID-19.
Esto no es teoría de la conspiración. Pueden ir Al foro está. a la página del Foro Económico, sí, y ahí está totalmente. Entonces, siempre el miedo, como decía usted, es la principal herramienta para empujarnos a tomar ciertas decisiones. Volvemos al caso del secuestro de del bebé Charles Lindbergh. A través del miedo que se generó y de este trauma tan grande, pues la solución para arreglar este problema en aquella época pues fue recoger todos los billetes certificados en oro. Hoy, para evitarnos este miedo que tenemos, porque también el virus es volador, ¿no? Como dice la doctora Brandolino, el virus Superman que decía, pues la solución es quitarnos el dinero físico. O sea, no te vayas a contagiar con el billetito, no, te lo vamos a quitar. Pero esto si vamos mucho más a la historia, don Juan Manuel, vemos que incluso cuando se pasó del oro al papel, también fue a través del miedo a los atracos, del miedo a los asesinatos, al robo del oro, después de lo de Charles Lindbergh, y hoy que estamos pasando a la moneda digital, pues es de nuevo otra vez a través del miedo. Hay con relación a esto que bien lo decís, son las diferentes metodologías, ¿no? Para a través del miedo implantar, como bien decías, con lo que pasó con el bebito, el secuestro del niño. Vemos hoy una sociedad también, recién decía los medios de comunicación, ¿no? Obviamente la creación de la televisión y después el contenido, y otros elementos, después viene Internet, ya creo que el tema de la comunicación de televisión ya está quedando un poco más obsoleta, pero viene también Internet, y son todos tecnologías creadas para la guerra, ¿no es cierto? Tengo entendido. Todo esto sale de bases militares o de inteligencia o de trabajo tecnológico con orientación a esto. ¿Vos creés que el tema televisivo fue un accidente, se dio, lo trabajaron, dijeron, no, bueno, esto sirve para una cosa, pero bueno, ahora puede servir para el control de masas? Y después viene el contenido, ¿no es cierto? Pero lograr que cada uno tenga una televisión y cada uno entre en el miedo y consuma lo que le dicen que tiene que consumir. Más allá de que a la empresa le importe poner una publicidad, porque si no, no vende. Es decir, después entran todos justificativos, pero en el fondo transforman al hombre a abandonar su mundo y hablar lo que dice esa caja boba, que viene de Woodstock, si no me equivoco, de Tavistock también, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, está totalmente relacionado con el Instituto Tavistock. Pero no fue tanto a través de la televisión. La televisión fue como hoy en día es el Internet, ¿no? Un avance que superó a lo que realmente los llevó a ellos a entender que a través de los medios de comunicación se podía controlar a las masas, ¿no? Fue la radio la que demostró que a través de opiniones supuestamente de expertos y de la masificación de todo esto, porque Gustave Le Bon ya decía, ¿no? Hay una necesidad de masificar a todas las masas, a toda la gente, porque dentro de la masa el individuo cumple con una característica que es igual en todas las personas, sea la religión que sea el estatus social que sea, el nivel intelectual que sea, y es que dentro de la masa el individuo entrega su voluntad. Gustave Le Bon lo decía muy fuerte, ¿no? El ser humano es estúpido por naturaleza, básicamente con esas palabras, ¿no? Claro. Hay un evento que marca un antes y un después en el control de las masas a través de los medios de comunicación, que fue aquel evento de los años 30 en el que participó Orson Welles. El tema de los marcianos. El tema de los exactamente, marcianos. Sí. Para muchos comunicadores irresponsables, este es un evento curioso, divertido hasta cierto punto e inocente, ¿no? Pero en realidad, quien estaba detrás de Orson Welles y de esa transmisión era Hadley Cantrill. Hadley Cantrill es un científico, un psiquiatra
del Instituto Tavistock. Fue él quien dirigió todo este experimento de masas. ¿Y qué pasó? Pues básicamente lo que estaban haciendo pues era preparar a la gente en los Estados Unidos y en Inglaterra para lo que ya venía, que era la Segunda Guerra Mundial, el estallido de la fase armada, porque la guerra ya había sido declarada, estábamos en una etapa económica y en el 39 estalla la bomba y nos vamos a los garrotazos, ¿no? Hay otro evento después, ya con la televisión, cuando se empieza a masificar todo esto. No es un evento así tan puntual como el de Orson Welles, pero cuando ya ellos se dan cuenta, ellos me refiero al Instituto Tavistock y a todas las instituciones similares, ¿no? Especializadas en el control de las masas, cuando ya empiezan a emplear la televisión e hicieron un esfuerzo muy grande, don Juan Manuel, para que cada persona en su sitio, en su casa, se creara lo que yo llamo la caverna de Platón particular. Tener nuestra televisión y que las sombras que le proyectaban a los presos en la caverna de Platón, pues las tengamos en nuestra sala. Pero ¿qué pasa después con la era de Internet? Nuestra caverna de Platón ya no estaba en nuestra casa, sino que la llevamos en la palma de la mano, la traemos en la palma de nuestras manos. Entonces, si usted se fija, la sociedad está totalmente inmersa en todo lo que le diga Internet, YouTube, ya ni siquiera las noticias. En Facebook se quiere informar la gente. Y toda la gente va caminando con la cabeza agachada, ya totalmente se ha atomizado a la sociedad, ya nadie te habla en la calle. Yo me acuerdo cuando era jovencito, cuando era niño, pues cualquier persona te sacaba plática en el transporte público. Hoy en día no, la gente va absorta dentro de la cajita que tenemos en las manos, esa supercomputadora, ese regalo envenenado que decía un escritor español, Salvador Freixedo, el regalo envenenado que son las pantallas, ¿no? Y así vamos absortos y obviamente la gente actúa como los medios de comunicación a través de Internet sobre todo le van diciendo, ¿no? Tendencias en, por ejemplo, plataformas como TikTok, Facebook, YouTube. O sea, las masas hoy en día han sido totalmente idiotizadas, ¿no? Charlotte Iserbyt en los años 90 publicó un libro titulado La deliberada estupidización de los Estados Unidos, que después se llevó a cabo para todo el mundo a través de principalmente el Internet, ¿no? Cómo estas tendencias a veces son deliberadamente destructivas y estupidizantes para la juventud. Pero ¿qué pasa? Que el nuevo orden mundial, don Juan Manuel, para construir esta nueva estructura de poder, desgraciadamente necesita que las nuevas generaciones estén prácticamente como el sistema financiero, reseteadas totalmente. Empezarles a implantar valores nuevos, más bien antivalores, como el mismo hecho del aborto, de todas estas ideologías destructivas que pululan por el mundo, ¿verdad? Como, bueno, ya sabemos cuáles son todas ellas. Eso es lo que requiere el nuevo orden mundial, crear un caos para después ordenar a su antojo todo lo que el mundo nuevo que quieren instaurar. ¿Cómo crees que va a ser ese orden al antojo? ¿Es la eliminación, como siempre hablamos, de la población? ¿Tiene otros factores? Mire, precisamente ayer estaba viendo una película con mi esposa basada en un libro de uno de los máximos ideólogos del nuevo orden mundial, que fue H.G. Wells, ¿no? Todos lo conocemos como autor de novelas de ciencia ficción, pero fue un gran ideólogo del nuevo orden mundial. Y esta película habla sobre todo, aquí para que agarren el dato algunas personas, del cabal. Como anda muy de moda esto del cabal, ¿no? Denominar al complot mundial como cabal. Y cabal, dentro de esta historia, de este libro, es un personaje, un reformador total del mundo. La visión de H.G. Wells, no solo de H.G. Wells, sino de Aldous Huxley y de escritores similares, es un desarrollo interminable, un desarrollo tecnológico interminable, ¿no? Pero Cabal dice algo muy interesante en la película, en el libro y en la película también.
Cuando está discutiendo con un líder de una región, porque el mundo ha quedado devastado totalmente, y le dice, este es un estado soberano que se rige por sus propias reglas, y Cabal le responde, nosotros no permitimos los estados soberanos. Yo creo que por ahí van los tiros, don Juan Manuel. Yo creo que ya es obviamente muy claro cómo el Foro Económico Mundial lo dice abiertamente, que los estados-nación son parte de esa mentalidad terrorista que hay en el mundo supuestamente, y quieren acabar con los estados soberanos, implantar un gobierno supranacional que controle a todos lo que conocíamos como países hasta el 2019. Y ojalá que no sea así. Yo quiero con todo el corazón equivocarme. Quisiera pensar que Donald Trump sí es ese Mesías que estábamos esperando, que va a destruir este complot mundial. Pero desgraciadamente, ojalá me equivoque, pero no lo veo así. Yo creo que estamos ante las puertas de un mundo con mucho más control a nivel social, a nivel personal, a nivel político, en todos los sentidos. Y creo que están jugando, no creo, estoy seguro de que las máximas potencias del mundo, ya sabemos cuáles son las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas China, están jugando cada quien su papel para llevar a las masas hacia un solo objetivo, que es pues estos objetivos trazados desde 1918, ¿verdad? Samuel, hay una pregunta tan importante que creo que amerita en esto, ¿no? Nosotros siempre hablamos del poder mundial y, ¿no?, la cábala, ¿no es cierto?, todos los elementos, la masonería, ¿no es cierto?, el marxismo, el comunismo como ideologías, ¿no?, como cosas ideales. Después, hoy se hablan de personas concretas, ¿no? Hablamos Soros, Bill Gates, ¿no es cierto?, qué sé yo. Hablamos de los grandes potenciales mundiales hoy en día, ¿no?, como que son los cucos. Y después hablamos de los locales, ¿no?, el presidente, los secretarios, todo eso. Pero yo no veo en Bill Gates y en Soros o en otros similares a él, llamémoslo la banca, Rothschild y qué sé yo, como que el poder sean solo ellos, ¿no? Por supuesto que hay un poder que se llama Bill Gates, ¿cuánta plata tiene Bill Gates? Y miden en términos de dinero, ¿no? Probablemente tenga mucho más o lo que fuera, pero acá estamos hablando de que hay un poder por encima del poder de ellos. Ellos son la cara visible, ¿no? Hay un poder arriba, ese poder arriba es mucho más poderoso, nunca se sabe quién es. Le pegamos a Soros, le pegamos a Bill Gates, pero en realidad esos tipos son mortales como cualquiera, hacen su negocio, ¿no es cierto? Pero no creo que un tipo como Soros voltee la libra esterlina en un fin de semana porque le hubieran pegado un tiro en la cabeza como matan a cualquiera que jode en el camino, ¿no? Bien dijiste sobre Libia, Gaddafi, Saddam Hussein. Entonces, acá obviamente hay algo. Y después siempre se habló de 12 familias, las 12 familias. 12 familias que manejan todo, ¿no? Entre esas familias estará la Windsor o estarán los que forman la familia real o otros arriba de la familia real, qué sé yo. Pero están todas las casas enlazadas. Agarramos lo máximo en Italia, podemos agarrar. Porque yo no creo que un Bill Gates sea el segundo hombre más rico del mundo, cuando la reina de Inglaterra es dueña de medio planeta. ¿No es cierto? Y tampoco nadie va a venir a jugar con la guita de la reina. O con la guita de los que manejan el mundo en Europa, que son es la civilización occidental, ¿no es cierto? Y manejan el mundo y conquistaron el mundo y no lo van a perder. Entonces mi pregunta es, hablamos de la masonería, ¿qué son todos esos instrumentos de estas 12 familias que manejan todo, el narco, la vida, la muerte, las logias, los países, las justicias, qué sé yo, porque ahí está el poder. Y si ese poder de las 12 familias es lo luciferino, porque después tenemos los rituales de la masonería que son luciferinos, qué sé yo, con Satanás y toda la pirola, ¿viste? También, ¿viste? Pero hay 12 familias que manejan el mundo de verdad y que nadie sabe esas 12 familias, ¿no es cierto? Y que en realidad deciden todo y todo el resto obedece, son los que mueven las piezas
para jugar, son los que están sentados en el tablero, ¿no es cierto? Quiero que me digas si podés individualizar quién es quién, no quién es quién, sino en esta estructura de poder, si se contempla esos tipos de allá arriba, porque siempre hablamos, si eso de arriba es el demonio realmente, si la venida de Cristo que estamos esperando nosotros, obviamente, ¿no es cierto?, a través de tantas manifestaciones espirituales, harán pie frente a esas 12 familias, si esas 12 familias son los 12 apóstoles del demonio, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Si me podés, por lo menos, no digo divagar, pero vamos hablando de este tema un poquito. Mira, don Juan Manuel, yo voy a responderle desde la perspectiva histórica. No voy a... yo trato de evitar mucho los temas demasiado conspiranoicos, ¿no? Le voy a hablar desde la perspectiva netamente histórica. Y vamos a ir a dos ejemplos, H.G. Wells y Richard Coudenhove Kalergi. Un tema muy puntual sobre esto. Nadie sabe quiénes son, básicamente. Podemos decir son las 12 familias que controlan el mundo, es Bill Gates, es este o es lo otro. Pero H.G. Wells, en un libro que se llama El Nuevo Orden Mundial, que escribió en 1945 más o menos, no recuerdo la fecha exacta, pero ahí nos da la respuesta de quién es el gestor del Nuevo Orden Mundial, los que dirigen el Nuevo Orden Mundial. Él dijo que, bueno, es una respuesta muy ambigua, ¿no? No se va a poder responsabilizar a nadie directamente del Nuevo Orden Mundial, porque va a haber tanta gente involucrada, decía H.G. Wells, que no vamos a poder señalar a este o a la otra persona o a un grupo de personas, sino a toda una conglomeración de personas. Entonces, acá vamos y lo hilvanamos, juntamos este tema con lo que dijo Kalergi en su libro Practice Share Idealismus de 1920. Este señor, aparte de todas las cosas que dijo acerca de Europa, ¿no?, de temas que no vamos a tocar por ahora, dijo algo muy esencial, ¿no?, para entender qué pasa en el mundo. Él dijo que los parlamentos del futuro, o sea, del presente hoy en día, no iban, porque su libro lo escribió en 1925, no iban a representar ni a las naciones ni a las personas, sino a las corporaciones. Y vemos que en la actualidad, en el Parlamento Europeo, hay un espacio físico para que las corporaciones vayan y hagan lobby y sean partícipes de las decisiones que se toman en la Unión Europea, y no solamente en la Unión Europea, sino en todo el mundo. Ahí tuvo mucha razón Kalergi, pero luego dijo algo muy importante. Una nueva aristocracia se está posicionando sobre Europa, y esta nueva aristocracia va a llegar a controlar el mundo cuando se adueñe, él decía, del oro, de la prensa y de la pólvora. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, pues, de esta nueva aristocracia, cuando controla el dinero, la industria militar y la prensa mundial, es cuando se hace dueña del mundo. Entonces, la respuesta es, ¿quiénes son este poder mundial? Es una combinación de corporaciones y gobiernos, algunos gobiernos poderosos, sobre todo los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, aunque a muchos no les guste escuchar que Rusia, porque lo aman a Rusia los izquierdosos, ¿verdad? Y a China también, pero son parte de este entramado de control mundial. Y obviamente, como usted decía, las personas que vemos en la televisión, ¿no?, que George Soros, Bill Gates, pues sí son la cara visible de estos planes mundiales, que no se le ocurren a Bill Gates de la noche a la mañana, sino que vienen de hace más de 100 años gestándose, ¿verdad? La verdad es que es increíble. Mira, creo que va a meritar, Samuel, que hagamos otro programa pronto, ¿no? Tal vez esto fue medio desordenado de mi parte, pero vamos a tratar de armarlo pronto.
porque creo que hay varios temas que son muy interesantes, que ayudan, porque lo que acabas de decir últimamente es, estas estructuras de poder no va a haber culpables, ¿no es cierto? En el fondo no va a haber culpables ni responsables, porque nadie conoce quién está atrás. Esto es lo mismo que pasa con las corporaciones, ¿no? Están los accionistas, pero hay un directorio, y después, ¿viste? Hay toda una estructura, y las acciones son acciones de acciones, porque las acciones no son individuos, sino son otras corporaciones que a su vez tienen acciones, y entonces todo se diluye, como si fuera, ¿viste? Una asociación verdaderamente ilícita mundial, ¿no? Donde nunca llegás a quién es del dueño. Entonces, pero mientras tanto hay muerte, ¿no? Hay muerte, ¿no es cierto? Vemos una sociedad que se desintegra, ¿no? Un mundo complejo, lo que llamamos el mal, ¿no? Hay un mal, y hay un poder que quiere reemplazarlo a Dios, en el concepto de Dios. Entonces, esto, para ir cerrando, es lo que nos cuesta, ¿no es cierto?, poder entender. Y sabemos que hay, y después nosotros lloramos a nuestro hermano, o un hijo, un padre, que es damnificado de todo esto, y que bueno, y que hay todo un proceso de un sistema que por lo menos la religión nos dice, bueno, hay que rezar y dejarlo, ¿no es cierto?, en manos de Dios. Entonces, bueno, nos desentendemos, pero en realidad, como cada vez Dios está más fuera del individuo, el hombre busca una justicia que nunca va a tener y reclama justicia que no la va a tener nunca porque es todo un proceso en el cual nunca se va a llegar al fondo. Entonces estamos como en un laberinto complejo. Me gustaría que cerraras en ese aspecto esto que tiro así a lo loco. Bueno, usted tocó un tema muy importante, ¿no? Que es cómo, pues, hay víctimas. Desgraciadamente, no se trata de que porque desconfiemos del origen del virus actual, no quiere decir que no haya víctimas de ello. Lo tiene que haber, porque el miedo, como decíamos, es la principal arma de estas personas. Y algo muy interesante que dijo el propio H.G. Wells, ¿no? Que yo quisiera que la gente se sacara de la cabeza que H.G. Wells es el escritor de las novelas de ciencia ficción, porque de hecho a través de la ciencia ficción, H.G. Wells metió mucha ideología de la sociedad fabiana, don Juan Manuel. Mucha ideología política está incluso en novelas tan supuestamente inocentes como El hombre invisible. Claro. En La guerra de los mundos también había mucha. Pero en sus obras políticas, como esta del nuevo orden mundial, dice algo muy impactante. Infinidad de personas van a morir enfrentándose al nuevo orden mundial. Pero esas víctimas van a valer la pena, dijo. Entonces, algo que mire, no es tanto que yo me oponga a las ideas de estas élites por el hecho de oponerme, pero cuando algo tiene que costar innumerables vidas, creo que algo no muy bueno tiene. Con eso me gustaría cerrar. Samuel, te agradezco muchísimo, muchísimo. Vamos a hacer un programa pronto, también un poquito, como te decía, más ordenado, más, no voy a decir académico, pero también pensar así es lo que muchos de nuestros seguidores también, viste, van, porque hay cosas que ya las sabemos, ¿no? Pero nos queremos preguntar más cosas, porque lo obvio que creemos que sabemos es solamente la superficie, no estamos conociendo de verdad el fondo de la cosa. Y estamos pegándole a personajes donde son mediáticos y que en realidad es un fusible, ¿no? Y en eso estamos, pero ir escarbando, ¿no? Creo que amerita, tal vez tener el árbol genealógico de varias de estas familias, como para tener una idea de dónde se mueven y qué es lo que dominan, ¿no? Porque esto sí es fuerte. Ahí estamos tocando lo más profundo que manejan todo, la droga, el crimen, la estafa, los bancos, la justicia, todo. Entonces, son muy poquitos, pero están ahí.
Samuel, muchísimas gracias, gracias por haberme acompañado, muy rico este programa y los vamos a seguir profundizando. Vamos a ver qué dice la gente también, ¿eh? Enorme abrazo, gracias. Muchas gracias, don Juan Manuel, y un saludo para toda su audiencia. Gracias, gracias a vos. A todos ustedes, la verdad que estaba pensando, ¿no? Qué interesante, porque a medida que uno va hablando es como que va entrando en calor. Esto es como, ¿viste? Cuando entra en un juego. Al principio, qué sé yo, uno entra medio con temor y después a medida que entramos de lleno nos vamos calentando. Y es verdad, ¿no? Hay esta nueva gobernanza mundial, ¿no? Y hablamos de personajes, pero esta nueva gobernanza tiene planes concretos, ¿no? Todo lo que incite a romper lo que en algún momento se destacaba como importante, qué sé yo, por ejemplo, las razas, ¿no? La raza blanca, la raza negra, la raza amarilla. Ya el multiculturalismo implicó una mezcla, ¿no? Vemos que hay etnias, ni siquiera etnias, vamos a ver, sociedades que tratan de mantener la pureza de su raza. Por ejemplo, Israel trata de mantener la pureza de su raza. Los eskenazí tratan de mantenerse en sí, los sefaraditas lo mismo, es decir, dentro de su sociedad tratan. Y son bien duros en eso, ¿eh? No, tratan de no mezclar. El que está mezclado no está aceptado como un legítimo judío. En otras sociedades se fomenta romper las razas, el multiculturalismo, todos se mezclen porque entonces cambia un poco la esencia. Eso es peligroso, pero de la misma manera que interceden en eso, interceden en otros ámbitos, económico, político, social, cultural y religioso. Entramos en una religión ahora última tipo New Age, ¿no? Que es la síntesis de todas. Ya no hay una verdadera, ahora son todas valen de acuerdo a cómo uno se siente cómodo de avanzar. Pero la estructura de poder que hablamos acá es muy interesante porque nunca se tocan esas 12 familias de arriba. Siempre le estamos pegando al perejil. El perejil es George Soros, el perejil es Bill Gates, el perejil es qué sé yo. Y acá perejil es como, qué sé yo, Wertheim, Elstein, qué sé yo, y tantos otros. Pero no vamos bien arriba, donde estos en algún momento se adueñaron del poder y lo tienen hace 1000 años, hace muchos años. Y juegan porque saben manejar el poder. Y después entramos en lo que se dice, ¿no? Dos caras de una misma moneda. Es decir, el destino está como marcado. Y no importa quién juegue, después se empieza todo un circo de peleas contrapuestas, pero que en el fondo, hoy por hoy, de acuerdo a la tecnología, el mundo, cómo se mueve, vamos en esa dirección. Nadie puede sacar los pies del plato, no importa que sea comunista, imperialista, en realidad se desdibujó todo, todos son todo. Pero algunos ponen algún condimento, bueno, vamos a salvar la vida, otros vamos a dejar tal cosa, otros queremos el aborto. Entonces entra a jugar, como bien decía Samuel, la pelea, hacer creer que en la pelea uno está apoyando el bien y en realidad está apoyando el mismo proyecto, distinto. Yo me acuerdo una vez que acá se había creado el Foro de la Deuda Externa, y el Foro de la Deuda Externa también había llevado a través de un grupo británico, creo que eran angélicos, anglicanos, perdón, que habían colaborado para que en Europa se formara el Club de la Deuda Externa. Entonces todos los países que tenían problemas de deuda externa se juntaban ahí, planteaban, ¿no? Insultaban contra los gobiernos que habían adquirido deuda y que en realidad era ilegítima y no sé cuánto, y que después vino y la cambió por un bono nuevo y entonces la legitimó algo que era ilegítimo. En fin, todo eso. Pero me acuerdo que eran ingleses los que estaban atrás, ¿no? Y otros grupos, llamémoslo, que formaban parte. Entonces en un momento decía, ¿cómo pueden estar los ingleses detrás si manejan las finanzas? En el fondo, ellos y todo el mundo europeo. Si nosotros le debemos a los europeos, le debemos a corporaciones que son norteamericanas, europeas, todo es todo mezclado, ¿no? Pero en el fondo, lo que yo percibía, o percibían algunos, era de que más allá de que fueran y sean escuchados y que en algún momento esto podía ser un boom o un ruido, en el fondo
eran los mismos tipos que estaban en ambos lados del mostrador. Está el tipo que te viene a cobrar y después el mismo tipo que está en la mesa, ¿viste? Donde te le dice que tenés razón, que bueno, que es injusto la deuda externa, pero es como poder controlar las dos caras de la misma moneda, la manejan los mismos tipos. Y en realidad esa farsa siguió mucho tiempo y nunca sirvió de nada, pero sí sirvió para el desahogo de algunos que fueron escuchados por países del primer mundo y que en el fondo iban siempre a vía muerta. Y en realidad en estas cuestiones nosotros también vemos el tema financiero, ¿no? Desaparece el dinero físico, entonces ahora aparece el dinero virtual, pero ya nos acostumbraron en las transacciones bancarias, donde ya ahora no vemos la guita, sino que en el fondo se está manejando todo virtual y después te recibimos préstamos internacionales virtuales que tenemos que pagar virtual y entonces esto le saca. La única realidad es que la gente va viviendo con menos plata, cada vez la van achatando más para abajo y la ponen en compromisos de pago de cosas que los mismos tipos que nos gobiernan son los que la malgastan o no sé qué hacen, se la chorean y tal vez, viste, como también es virtual, tal vez esa guita algún día desaparecerá porque como es virtual, ya está. Por eso Néstor Kirchner decía, no, a mí me gusta como el tío Pato, Mac Pato, que era tener la guita constante y sonante, era como los narcos, no puede entrar en el circuito financiero, esto tiene que estar, viste, guardadito en un pozo, y por eso tienen, viste, creen que hay emporio financiero, no señores, tienen casas con pozos con la guita ahí, la guita realmente constante y sonante. Algún día le va a terminar siendo papel picado, ¿no? Papel pintado, porque en el fondo no va a servir a no ser que sean transacciones virtuales. Y esa es la realidad. Entonces entramos en una vida virtual, una cuestión virtual, un virus virtual, una pandemia virtual. Entramos en un mundo virtual donde es verdad. ¿Dónde nos lleva esta gobernanza y hasta qué punto desaparecemos? ¿Y cómo mide esto? ¿No? Es un entramado. Pero lo real es que hay un poder ahí arriba que es demoníaco, sin duda. No sé si es Lucifer, son justo 12 familias, 12 apóstoles. 12 apóstoles de las familias más malas, ¿no es cierto?, que gobiernan el mundo. Tal vez Lucifer, por eso, ¿viste? Lucifer. Sin embargo, nosotros siempre creemos en nuestro Señor Jesucristo, en la Virgen, igual, en fin, tenemos un emporio cristiano que nos permite, a pesar de los dolores que vivimos a diario, es un bálsamo de tranquilidad, porque esperamos la otra vida y Cristo va a venir, nos va a salvar, y Cristo va a venir, obviamente, en su segunda venida, que será de las tantas venidas, pero esta segunda venida nos salvará o nos ayudará o será el juicio final para todos estos crápulas. Pero sea el juicio final de Cristo o sea el juicio final que determinen estas 12 familias, mucha gente va a morir, ¿no? Los malos o los buenos, de un lado o del otro. Y estamos en una disyuntiva del poder mundial, no el poder mundial político, el poder mundial de verdad. Entonces, ahí tenemos que ir escarbando y ver, esto luciferino tiene tentáculos, sionismo, capitalismo, liberalismo, masonería, Vaticano. Ahí está. No en vano estaba la publicación del libro, ¿no? No sé si la estrella de David tenía algo que ver, pero de todas maneras forma parte de lo que es el símbolo sionista, no como religión. Pero bueno, da mucho para pensar. Lo que sí somos títeres de este mundo y somos descartables. Y por eso tenemos que encomendarnos, porque tiene que haber una vida más allá. Y nosotros como cristianos creemos una vida más allá. Y aunque vamos a ser eliminados, por lo menos nuestro espíritu, nuestra alma, tiene que ser trascendente hacia esa vida que no está en este mundo. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.